Hace una semana hice un vídeo sobre la canción Los Sonidos del Silencio, del dúo estadounidense Simon & Garfunkel, tema que se hiciera muy popular a partir de la década del 60. A raíz de ello, muchos seguidores me hicieron notar sobre una canción muy popular en el folclore latinoamericano y en el mundo, El Cóndor Pasa. Zarzuela peruana, orgullo de ese país. Algunos acusaban a Simon de robársela descaradamente, esta melodía, y hacerla pasar como propia. Así que me dije, ¿por qué no hacer un vídeo para aclarar este punto? Esto es entonces la historia de El Cóndor Pasa peruano, versión de Simon, llamada If I Could. El Cóndor Pasa es una pieza musical orquestal de la zarzuela El Cóndor Pasa del compositor peruano Daniel Alomía Robles, escrita en 1913 y basada en la música tradicional andina, específicamente folk, música del Perú. En las primeras décadas del siglo XX era muy popular en Perú y luego de la década del 70 se convirtió en orgullo de los peruanos, considerándola como su segundo himno. Y no es para menos, la melodía es hermosa. Hoy conocida casi en todo rincón del planeta, se estima que en todo el mundo se han realizado más de 4.000 versiones de esta melodía, junto con 300 juegos de letras. Entre ellas destacan las versiones de la francesa María Laforet, el argentino Facio Santillán y Mazumac, la primera artista peruana en llegar a Hollywood. Paul Marriott, José Feliciano, Plácido Domingo, Celia Cruz, la italiana Gigliola Cinquetti, el ecuatoriano Leo Rojas, entre otros, hasta el día de hoy. En 2004 Perú declaró el tema como parte del Patrimonio Cultural Nacional, por contener conceptos originales de música que sirven para fortalecer la identidad cultural, según mencionó el diario oficial El Peruano. Pero ¿cuáles son los orígenes de la melodía? Más de 50 años antes de que El Cóndor Pasa llegara a ocupar los mejores rankings mundiales de música bajo el nombre de If I Could de Simon & Garfunkel, el compositor peruano Daniel Alomía Robles, su verdadero autor, cruzó los Andes en busca de música autóctona y tradiciones. Cuando regresó a Lima a principios del siglo XX, Alomía Robles supuestamente se convirtió en capitán de bomberos, pero la música andina que había escuchado durante sus viajes, más su experiencia previa como compositor musical, lo inspiró a crear una nueva melodía que llegó a tener todo un impacto en el mundo de la música. Los movimientos indígenas de la época influyeron en Alomía Robles durante su composición de una zarzuela, escrita exclusivamente para ser interpretada por una orquesta, sin instrumentos andinos. Lo llamó El Cóndor Pasa. Ese año una obra escrita por el dramaturgo peruano Julio de la Paz se agregó a la composición y se presentó por primera vez en el Teatro Masi de Lima. En 1933, Alomía Robles registró los derechos de El Cóndor Pasa a la Corporación de Música Edwards Marks. A pesar de ser una opereta dividida en 8 piezas musicales, solo 3 partes de la composición se hicieron populares. El más conocido de los 3, denominado El Cóndor Pasa, se divide en 4 partes: un yarabí, una melodía triste y lenta, un pasacalle y un feliz huayno al final. La opereta trata sobre un grupo de mineros andinos que son explotados por su jefe. El cóndor, que los mira desde el cielo, se convierte en el símbolo de libertad para que lo logren. Pero en la historia mundial se conoce el repunte de esta melodía en la lengua anglosajona luego de la versión que realizara Simon & Garfunkel en su disco Bridge Over Troubled Water de 1970, a la cual llamó El Cóndor Pasa, If I Could. Durante la década de 1960, las bandas andinas se hicieron muy populares en Europa. Uno de estos grupos se llamaba Los Incas, fundado por el argentino Jorge Milchberg. Realizaron su propia versión del Cóndor Pasa con instrumentos andinos. Paul Simon de Simon & Garfunkel se hizo amigo de la banda,
Más tarde incluso hizo una gira con ellos y produciendo su primer álbum estadounidense. Después de que Simon los vio interpretar la canción en vivo en 1965 en un teatro de París, le pidió permiso a la banda para usar la canción en su producción. El director Jorge Milchberg, que estaba recaudando regalías por la canción como coautor y arreglista, respondió erróneamente que era una composición tradicional peruana. Milchberg le dijo a Simon que estaba registrado como coautor del tema, ganando regalías. En 1970, Paul Simon aprendió la melodía y le agregó sus propias letras, lo cual lo convertiría en coautor bajo el nombre de If I Could, si pudiera, por su traducción al español, y utilizando como pista base la versión de los Incas. Incluyeron la canción en el álbum de 1970, Bridge Over Troubled Waters. Simon & Garfunkel lanzó su versión como sencillo en los Estados Unidos, que alcanzó el puesto número 18 en la lista Billboard Pop Singles y el número 6 en la lista Easy Listening en el otoño de 1970, logrando un gran éxito y fama internacional. Además, esta versión de la banda folk estadounidense se convirtió en la canción más popular en toda Europa en ese momento, especialmente en países como España, Austria, Bélgica y los Países Bajos. Sin embargo, Paul Simon desconocía los derechos del verdadero autor de la canción. Daniel Alomía Robles no figuraba originalmente como el compositor porque Jorge Milchberg le había dicho a Simon que la canción se consideraba una melodía popular andina. Además, declaró que era el coautor registrado y el arreglista de la composición. La demanda llegaría. A fines de 1970, el hijo de Daniel Alomía Robles, Armando Robles Godoy, cineasta peruano, presentó una exitosa demanda por derechos de autor contra Paul Simon. Los fundamentos de la demanda extendieron que la canción había sido compuesta por su padre, quien había registrado el tema en los Estados Unidos en 1933. Armando Robles Godoy dijo que no tenía mala voluntad hacia Paul Simon, por lo que consideraba un malentendido y un error honesto. Robles Godoy dijo: "Fue un caso judicial casi amigable porque Paul Simon era muy respetuoso con otras culturas. No fue descuido de su parte. Oyó la canción en París de un grupo vernáculo, los Incas. Le gustó, fue a pedirle permiso a la banda y le dieron la información incorrecta. Jorge Milchberg le dijo que era una canción tradicional del siglo XVIII y no la composición de mi padre. Fue un caso judicial sin mayores complicaciones". Armando Robles Godoy posteriormente escribió nuevas letras en español para la canción, tomando la versión de Paul Simon como referencia. Es así que respecto a la versión de Simon & Garfunkel, Daniel Alomía Robles, Jorge Milchberg y Paul Simon ahora figuran como compositores. Simon aparece solo como autor de la letra en inglés. Cien años después de que se escribió, El Cóndor pasa ahora está en el dominio público. ¿Y a ti qué te parece esta historia del Cóndor pasa y el asunto con Paul Simon? Asimismo, ¿qué te parece esta melodía, incluida, se podría decir, por Simon & Garfunkel a la historia del rock mundial? No dejes de escribir tus comentarios abajo y dejar tus sugerencias para nuevos temas. Muchas gracias por tu atención y que tengas un rockero día.